¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Uy, ¿qué hace Carol G aquí? Cosas de la vida. Oye, entonces Tania G. Vamos ahora con Tania G, mis brothers. Bueno, resulta que ella da unas declaraciones que para muchos, al parecer dicen, mira, está citando a fuentes del gato encerrado, del faro, y entonces ya se volteó. Porque tienen contaminado el cerebro, o infestado, mejor dicho, de los lavacocos, que creen que porque uno hace una observación o una crítica constructiva, que al final las críticas constructivas se vuelven hasta una solución. Y fíjense que en el discurso que dio Nayib, él dejó recalcado que la mayoría de alcaldes llegaba a robar. Le pregunto, ¿quién tiene la mayoría de alcaldes? Pues Nuevas Ideas. El presidente básicamente eso estaba diciendo, que la mayoría de alcaldes que han llegado a Nuevas Ideas han llegado a robar, a saquear. Eso es lo que ha dicho. Remóntese el discurso, que fue lo que dijo. Habló de la corrupción también. Y vamos a ver qué es lo que dice Tania Pastor referente a ese paralelo del discurso que dice Bukele. Veamos. Justicia, la Fiscalía General de la República, por político profundo. Vamos a ver, me parece mucho la observación que viene haciendo respecto a en cuanto a la investigación de la corrupción. ¿Cómo la gente se va a ganar la vida? El empleo, ¿cómo van? Vamos a escuchar también la parte, ¿se acuerdan ustedes cuando el presidente Bukele habló de unas ICIES? Lo curioso es que crea las ICIES y dice que va a investigar todos esos casos del FMLN, también de su gobierno, pero de repente deshace las ICIES. Eso fue una cosa que me llamó mucho la atención. Pero vamos a escuchar la intervención. Desde que no ha funcionado, quizás es importante que retomemos también que acá en El Salvador lo que nos han fallado siempre son las instituciones contraloras. Ahí la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, porque hay una realidad o hay una verdad absoluta que todavía no se nos ha probado que este gobierno es diferente en ese punto. Y es que la guerra hacia la corrupción comienza en casa. Entonces después podemos tirar hacia afuera todos los dardos que queramos. Pero lo cierto es que yo creo que de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos años los salvadoreños es el hecho de que se recupere algo de lo que nos han robado desde donde comenzó aquella corrupción que todos recordamos desde los acuerdos de paz. El principal que vino a una comisión a decir, no, todo se hizo legal, es decir, todo fue legal, todo fue legal. Todos sabemos los grandes robos que nos han hecho desde esas épocas. Entonces, que se intente recuperar algo de lo robado por parte de expresidentes del calibre del señor Cristiani, yo creo que era una deuda histórica, pero también se espera que se limpie la corrupción desde casa. Y eso ningún gobierno lo ha hecho. El gobierno de turno no limpia la corrupción de casa, solo la de atrás. Ese es el tercer elemento que destaca en su discurso. Cerremos los primeros dos para que regresemos. Se la han dejado demasiado fácil al gobierno actual porque la deuda en ese aspecto es mucha. Aquí empezamos con uno, pero faltan un montón. Ya traemos a Funes y todavía hay bastante que escarbar antes de llegar hasta acá. Cerremos el ciclo. Bueno, ahí es el punto en donde Tania Pastor creo que hace muy bien el hecho que dice, miren, ¿saben qué? Empieza en casa a ver la corrupción. Y me parece excelente. Creo que todos estamos de acuerdo en que lo de Cristiane tuvo que haber sido hace años. Más sin embargo, no lo es. Y efectivamente hace un análisis que dice, ningún gobierno se atreve a ver la corrupción que tiene en turno. Pero sí, claro, se señala, mire, el FMLN, recuerdo cuando llega Funes, señala la corrupción de Arena. Así fue. Y luego llega el presidente y señala la corrupción del FMLN. El FMLN no denuncia su propia corrupción. Entonces, creo que ahí sí el presidente debería también de lanzar un precedente y así como está agarrando, intentando recuperar el dinero de lo robado de décadas, que me parece espectacular, ¿verdad? Espectacular. Pero también dentro del gobierno hay corrupción. Por ejemplo, Carolina Recinos. Carolina Recinos es una funcionaria de las más cercanas al presidente Bukele. ¿Qué hacía? Cuando el presidente le dio el puesto de confianza para que le diera becas a gente que necesitaba, ¿sabe qué hizo ella? Ella lo que hizo es que empezó a agarrar las becas y entregárselas a sus familiares para que fueran a estudiar a Europa, pagadas por nuestros impuestos. Lo mismo que hacían, lo mismo de siempre. Mas, sin embargo, de eso no hay señalamientos. La fiscalía se hace la tonta, no entiende nada de eso. Entonces, creo que para parar también la corrupción,
Hay que investigarla. Por eso es que nosotros tenemos que ayudarle al presidente a saber dónde es que está la corrupción. Les decía que él mencionaba que los alcaldes eran corruptos. Yo le pregunto a usted, ¿quién fue la primera persona en YouTube que criticó a los alcaldes y le decía que había corrupción? En su mente va a salir mi nombre. Y al final dio la razón el tiempo. ¿Quién fue el primero que criticó a diputados de Nuevas Ideas? Cuando muchos youtubers, lamebotas y muchas personas que estaban fanaticadas se vinieron contra mí. Y lanzaron el discurso de, es que estás de envidioso, es que esto y lo otro. Y el tiempo, ¿quién le dio la razón? A mí habían traidores en Nuevas Ideas. Entonces, si nosotros estamos vendándonos con el fanatismo, es que vamos a repetir la historia y vamos a estar en un bucle siempre. Entonces, tenemos que ayudarle al presidente señalando dónde está la corrupción. ¿Hemos señalado al alcalde? Sí. ¿Cayeron 2 diputados? Sí. ¿Pero hay funcionarios? Sí. Entonces hay que ayudarle al presidente. Cuestionar, indagar, contradecir y criticar realmente es algo sano. Porque este es el gobierno de todos. Nayib lo encabeza, pero el gobierno somos todos. Soy yo que vivo en Suecia, es usted que vive en Estados Unidos aquí, es usted que vive en El Salvador, que vive en el campo. Ustedes, parte de este gobierno. Si este gobierno falla, es que fallamos todos. Entonces lo que dice Tania me parece bien. Ojalá que el presidente también, dentro de su gobierno, empiece a ver, porque en 4 años realmente que digan que no hay corrupción, es que es un poco increíble eso y sabemos que no se va a poder tapar el sol con un dedo. ¿Sabe usted que se ha captado al ministro de Agricultura, el de El Salvador? ¿Sabe dónde? Vacilando en las playas de República Dominicana con el dinero del pueblo. Más adelante le voy a presentar esos videos. Entonces, son cosas en donde usted se pone a pensar. Bueno, aquí nos dicen que están trabajando, pero se van a vacilar con el dinero del pueblo a otro lado. Cosas que también se tienen que investigar. Familia, muchas gracias por todo. Este es tu canal, La Nueva Revolución de El Salvador. Y le pregunto, ¿y usted qué cree que le hace más beneficio al presidente? Que usted calle, que los youtubers callen en la corrupción que se ve, o que se divulgue, porque el que calla es cómplice y es un traidor del presidente y un traidor del pueblo, pero aquel que habla, aquel que denuncia, es un aliado. Muchas gracias, hasta pronto.